buena oportunidad para que conversemos sobre este tema que sin lugar a dudas ha despertado mucha preocupación en la ciudadanía, legítima preocupación. Estos son los medidores que se instalan en nuestras casas, por lo tanto es atendible. Y me gustaría hacer una presentación que creo responde a buena parte de las preguntas, si no, igual poder contestárselas al final una por una, Presidenta. Si le parece, entonces parto con la presentación. Básicamente acá lo que quiero mostrarles para que entendamos el contexto en que se da esta polémica es primero cómo se compone la tarifa del cliente regulado y después centrarnos específicamente en el tema de distribución, cómo son los procesos tarifarios, y qué buscaba la norma técnica que se aprobó. Y finalmente la importancia de estos sistemas de información que dentro de sus componentes contienen a los medidores inteligentes. Bueno, partamos por la tarifa del cliente regulado. En Chile el precio de la energía efectivamente lo pagan los clientes finales y está compuesto por tres componentes. El de generación de energía, que es básicamente energía y potencia, es decir, el segmento generación. El costo de transportar esta energía por las redes de alta tensión, que es el costo de la transmisión. Y el costo de distribuir esta energía desde el sistema de transmisión hasta los clientes finales. Este último es aquel que está a cargo de las distribuidoras eléctricas para entregar este servicio de suministro y está regulado en lo que se denomina el valor agregado de distribución o VAD. Es decir, esto tiene una tarifa regulada y la distribuidora debe comercializar esa energía y operar las redes. Ahí está la composición, esto varía de una ciudad a otra, generalmente por diferencias de densidad, pero si ustedes ven, por ejemplo, para el caso de la región metropolitana, me debo poner los anteojos porque si no hablo de otro... Está chica, ¿cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, para el caso de Santiago, la parte que es generación representa del orden de 75%, porque hay que sumar lo que es energía y potencia. En la transmisión del orden de 9% y el 14% que está arriba en verde, ¿cierto? Es distribución, es decir, el valor agregado de distribución que componen la tarifa final del cliente. ¿Sí? 28% ¿cuál es el máximo que está chica los números? 28%, ¿Cuál es? ¿no? Así corresponde. En la última columna. 28%, la parte verde, esa es justamente distribución. Sí, pero aquí eso no corresponde porque no alcanza a leer. Frontel. Eso es una concesión. ¿Sí? Ah, no, gracias. O sea, llega a ser el doble que el de Santiago. Claro, porque son zonas mucho menos densas, menos pobladas, entonces el componente de distribución es más alto que el que en las otras regiones del país. Entonces acá están los tres componentes. En generación hay un precio de energía que se determina a través de licitaciones de suministro, hay un pago potencia, se aplica en la ley de equidad tarifaria y también de reconocimiento de generación local, y todo eso deriva en un decreto que es el PNP, que ha estado también en la palestra y que se determina cada 6 meses actualizando la información ahí señalada. En materia de transmisión, este es un segmento regulado también, al igual que la distribución, porque tienen características de un monopolio por sus economías de escala. Y en esto, bueno, tenemos sistema nacional, zonal y dedicado, y hay una fijación también de la remuneración por el uso de esta infraestructura. Y finalmente en materia, y esto sale como una resolución exenta de la CNE después de todo un proceso, ¿cierto?, que puede ir a discrepancias al panel, etcétera. En el segmento de distribución, lo que se remunera son básicamente los gastos de administración, costos de inversión, de operación y mantenimiento, y hay entonces un peaje por uso de los sistemas de distribución y servicios asociados. Esto sale a través de un decreto tarifario que firma el Ministerio de Energía. Perdón, Presidenta, solamente en los sistemas intermedios, ¿no es cierto? Rige la misma operatoria, básicamente con el modelo que hay un solo persona que genera
Sí, son distintos, particularmente el sistema aislado es muy distinto a este. De hecho, cuando hablemos, no, perdón, en la Cámara voy a ir a hablar de un caso de sistema aislado, efectivamente es muy distinto porque de hecho la ley la excluye de los servicios públicos porque es en base a acuerdos entre el municipio y el concesionario. Entonces, concentrémonos en el segmento de distribución y cómo este se tarifica. Básicamente, el segmento de distribución en simple lo que se hace es se aplica el modelo de empresa eficiente, es decir, se determinan los costos que involucra la prestación de un servicio con los estándares exigidos que tendría una empresa modelo, una empresa eficiente y por lo tanto a partir de esa reestructuración o componentes de costo se determina la tarifa que se desprenda de ella. Es decir, es una tarifa que equivaldría o que remunera todos los costos asociados a la prestación de servicio, pero en una empresa eficiente, no en una empresa real. Y esto es importante porque no es que uno pueda meter cualquier costo, sino que tienen que ser lo estrictamente necesarios para prestar ese servicio y en función de eso se determina la tarifa. Es decir, lo que ve el cliente al final es una tarifa fijada por la autoridad y que está arreglada de acuerdo a este sistema de tarificación. ¿Qué incorpora el VAD? Básicamente costos fijos que son por conceptos de gastos de administración, facturación, atención al público, etcétera, y también los costos de la inversión, mantención y operación. Para la determinación de estos costos se realizan estudios tanto por la Comisión Nacional de Energía como por las empresas distribuidoras. Es un estudio de valorización que permite entonces determinar los costos asignables a esta empresa eficiente y esos estudios, y esto varía de un sistema arreglado a otro, son ponderados para determinar finalmente los costos que se van a incorporar para determinar la tarifa. Entonces, hagamos un poco un recuento de lo que ha pasado a la fecha. Primero, es la dictación de la norma técnica de calidad de servicio que fue de diciembre del 2017. ¿Qué buscaba esta norma técnica? Básicamente, sumar una serie de exigencias que estaban dispersas en la regulación y elevar el estándar de calidad de servicio que se le exige a las empresas distribuidoras. Ese fue el espíritu que tuvo la norma y vamos a ver en detalle después qué es lo que le exige a las distribuidoras. Disculpe, ministra, esa norma técnica es anterior inclusive a la publicación de la ley, que está en cuestionamiento, porque esta norma técnica es del 2017 y la publicación fue en febrero de 2018. Sí, voy a eso, porque lo que pasa es que la norma establece las exigencias y el decreto tarifario lo que hace es reconocer esas inversiones en esta empresa eficiente y determinar una nueva tarifa, ¿sí? Efectivamente, la Ley General de Servicios Eléctricos determina que los procesos tarifarios son cada 4 años. En situaciones excepcionales, contempla la posibilidad de que, habiendo acuerdo entre las empresas, entre el regulado y el regulador, pueda haber un proceso tarifario intermedio, lo que llamamos un VAD interperíodo, y eso fue lo que se acordó en octubre del 2017 de cara a estas mayores exigencias que se querían imponer y que me imagino en su momento querían que tuvieran efecto inmediato. Por el tiempo que resta para el próximo proceso VAD, que se inicia a fines de este año y rige a partir de fines del próximo. Adicionalmente a eso, en febrero del 2018 se aprueba la ley 21.076, que en su artículo 139 bis establece que el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y por tanto de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución. Los decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 y 190 o el que los reemplace determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas. Es decir, yo estoy leyendo aquí textual lo que dice.
Pero efectivamente esto es lo que se aprobó sin ningún voto de rechazo en la Cámara y en el Senado. Finalmente, habiendo aprobado la norma, habiendo definido esta condición con la ley publicada, se firma por el Ministerio de Energía el 7 de marzo del 2018 un decreto supremo donde se actualiza la forma tarifaria, es decir, se hizo el proceso para establecer un VAT interperido y este se ingresa a la Contraloría en esa fecha. Contraloría que revisa todo esto, tomó razón en septiembre del 2018, a partir de lo cual están vigentes las nuevas tarifas. Ya voy a explicar su pregunta. Voy para allá. Voy para allá. Déjenme retomar, porque es bien importante que la discusión que se ha dado en torno a los medidores se entienda en el contexto de los cambios que se promovieron, muchos de los cuales tienen que ver con la transformación que está sufriendo este mercado y los cambios tecnológicos que se están dando. La norma técnica primeramente buscó, como les decía, sintetizar la normativa que estaba dispersa en decretos supremos, en las bases de los procesos tarifarios y en otros oficios, por ejemplo, de la superintendencia. Por lo tanto, se ordenó esa regulación y se sacó por primera vez esta norma técnica de distribución en que se establecen estos estándares de servicio. A eso hay que sumar el hecho de que, como les decía, estamos viviendo una transformación tecnológica donde hay nuevas tecnologías y, sobre todo, mayores exigencias de calidad de servicio y eso, de alguna manera, requería también de un sistema más moderno. Eso dio origen a la norma técnica, la cual incluye requerimientos de calidad de suministro, es decir, reduce los tiempos de interrupción que pueden haber en el servicio. También tiene exigencias de calidad comercial, particularmente obliga, porque antes no era obligatorio, tener call center para poder atender los reclamos y preocupaciones de los clientes. Calidad del producto, que tiene más bien que ver con los atributos propios del suministro y un sistema de información integral. Y eso es bien importante recalcarlo porque esta red que dentro de sus componentes incluye los medidores a nivel de cliente, permite un monitoreo de la red, una mejor medición y también una más rápida respuesta a las fallas. Acá algunas de las características de esta norma técnica que les mencionaba de diciembre del 2017, por ejemplo, antes de que existiera la norma técnica, se establecían tiempos de interrupción por cliente máximas, ustedes pueden ver ahí, diferenciadas por baja y media tensión. Vamos, es como fome referirse siempre a Santiago, pero déjenme ir a Santiago como referente, pero podría ser también Valparaíso. Estamos hablando de una línea de baja tensión, urbano. El máximo de interrupción a partir del cual se contabilizan las compensaciones a los clientes eran 20 horas, pues con la nueva norma técnica se establecen límites más bajos. Estos se diferencian por la densidad de población de las localidades, pero como ustedes pueden ver, en el caso también de Valparaíso sería 9 horas, es decir, menos de la mitad, y en zonas menos pobladas puede ser desde 10, 14 y 18 horas, pero siempre menos que lo que había antes de la norma técnica y por lo tanto fue efectivamente mucho más exigente y por lo tanto va a significar menores tiempos de interrupción o en caso de haberlo, mayores compensaciones para los clientes. En materia de calidad comercial se establecen procesos y plazos para las conexiones, es decir, también acá había una situación en que podían haber demoras muy largas para solicitudes de conexión. Les decía antes, en la atención a los clientes con plazo de respuesta a esas consultas, a esos reclamos, centros de atención de llamado, con también un nivel de exigencia alto, es decir, más del 90% en los niveles de atención y servicios definidos, y también una mayor información durante las interrupciones de suministro. Y ahí se hace la distinción cuando es una interrupción por una falla menor o cuando ya es una situación masiva, como pudo haber sido la nevazón del año 2017,
2017. Los plazos de respuesta ahí son diferenciados, pero también hay obligatoriedades de dar respuesta al cliente con una periodicidad permanente de cada 2 horas, entonces atendiendo a la legítima molestia que tuvieron los consumidores y los clientes frente a estas interrupciones. Y quiero detenerme particularmente en lo que es el sistema de información. Porque mientras se desarrolló la norma técnica de distribución, fue bastante evidente que había un muy bajo desarrollo del sistema de información de las redes, y eso hacía más difícil una prestación con mejores estándares de calidad y de incorporar las eficiencias propias de las nuevas tecnologías. Y por lo tanto lo que se hizo fue elevar el estándar para tener mejor información en toda la red. Esto no es solo el sistema, los medidores inteligentes que a su vez conforman un sistema de medición, monitoreo y control a nivel de hogares, que es lo que está ahí en rojo, sino que además incluye todo el sistema que es el sistema de información, las redes de comunicación, etcétera, y además mediciones a nivel de clientes libres, de PMGD, en las cabeceras de los alimentadores y campañas de medición. Es decir, estamos hablando de un sistema integral que permitiera tener mejor información de la red y, por lo tanto, atender con mayor premura las interrupciones y resolverlas entonces y generar un suministro más estable y continuo para los clientes. En ese sentido es que se entiende que estos medidores inteligentes forman parte de este sistema integral de información y forman parte entonces de los activos necesarios para prestar el servicio de suministro eléctrico de las distribuidoras, como lo es también, y por eso se ha usado un poco la simetría, los postes, los cables, los transformadores. Es decir, es parte integral de la infraestructura necesaria para prestar el servicio con la calidad que se le está exigiendo. ¿Cuáles son? Bueno, estos costos, evidentemente, al formar parte de estos costos que requeriría también una empresa eficiente para prestar el servicio, forman parte del proceso de tarificación y por lo tanto se reconocen estos mayores costos, como también se deben reconocer todos los ahorros que esto significa, porque esto también significa ahorros para las compañías en términos de tener menos gasto de personal en terreno haciendo la lectura de los medidores, menos cuadrillas haciendo reposiciones, posibilidad de hacer remotamente los cortes y reposiciones y por lo tanto de nuevo menos personal destinado a eso, y todos esos ahorros también deben ser incorporados en el proceso tarifario. Y de hecho fueron incorporados en el proceso tarifario y, ojo, en forma proporcional a la exigencia. Es decir, en el caso de los medidores, como la exigencia del 100% es a 7 años, no es que toda la inversión se haya reconocido en el último proceso tarifario. Se reconoce el porcentaje que se les exige, que es un 7,5% el primer año, 7,5% el segundo. Es decir, este proceso tarifario que dura 2 años contempla un 30% de esa inversión. Entonces no es que se esté pagando toda esa inversión adelantadamente, sino que se está pagando de acuerdo a la obligación que se tiene de proveer esta infraestructura. En este punto, es bien importante lo que usted señala. De acuerdo a la ley, el decreto tarifario incorporó la exigencia de el ahorro que significaba esto en las tarifas. Proporcionalmente, tanto la mayor inversión como los mayores ahorros. Y en eso quiero ser muy enfática en decir, este proceso tarifario no lo realizamos nosotros, a nosotros nos toca iniciar un proceso tarifario a fines de este año y vamos a ser muy rigurosos en reconocer todos esos ahorros que inciden en manera inversa a lo que son las mayores inversiones. Así como las mayores inversiones presionan a la alza las tarifas, estos ahorros también tienen que generar una presión a la baja. Y es ahí donde el presidente se ha comprometido a que haremos todos los esfuerzos para que las tarifas reflejen esos ahorros. Perdón, Presidenta.
Tengo también una interrupción, el senador Sandoval Sí. y el senador Letelier. Sí, solamente quisiera acotar, ministra, ¿este sistema tarifario rige a partir de qué minuto? ¿Y termina, dice usted, este año para el próximo sistema tarifario? Claro, rige desde que tomó razón la Contraloría, es decir, desde septiembre del 2018, y rige por 2 años, que es cuando va a regir el nuevo proceso tarifario que es cuatrianual. Senador Letelier. Presidente, por su intermedio, saludar a la ministra y su equipo. Yo sé que es una mujer tremendamente eficiente y estoy seguro que revisó el documento que ingresaron en marzo. Y tal como se hizo en muchos ministerios, se decidió si dejarlo o no. Y estoy seguro que los técnicos de hoy, acompaño con los técnicos de ayer, tuvieron una opinión no contraria, porque si no lo habrían retirado, pensando en el bien público, ¿no? Lo digo porque yo no soy partidario de los empates. Y si el ministro Rebolledo metió las patas, tendrá que asumir él la responsabilidad. Voy al tema de sustantivo. Quiero decir. Aquí lo que ocurre, los medidores son siempre algo que la mitad de la población siempre ha sido arrendatario, dependiendo de la distribuidora, no dueños de los medidores. Y si son dueños, los pagaron. Igual. Entonces, el tema no es el costo del medidor, esa es parte de un debate. Aquí es que ahora, como se valorizó la inversión, las empresas ganan utilidades sobre los medidores, que antes no lo había, porque como es un sector monopólico, tiene una tasa de utilidades garantizada sobre una parte de la inversión. Sería bueno que nos puedan ayudar a dilucidar, porque en el debate que hubo, yo no soy miembro titular de la comisión, pero la información que se dio es que el costo versus el ahorro empataba y tendía a cero, y que no había reflejo en las tarifas. Entonces quizás nos pueda explicar, y eso es parte de una información que se dio de técnicos. Ninguno de los que estamos aquí está ahí, y por eso se habló tanto de incluso el concepto de podrán incluir o no, porque había esa inquietud. Si nos puede clarificar, porque de repente nos sentimos, yo creo que los consumidores de este país, defraudados por las empresas, que han abusado en exceso en una situación que quizás nos pueda ayudar a comprender mejor. Disculpe, Presidenta, gracias. Ministra, si pudiera dar respuesta a estas dos intervenciones del senador Sandoval y el senador Letelier, y después vamos a dar paso a dos intervenciones más del senador Navarro, del senador Elizalde, luego el senador Guillé. Lo estoy aquí anotando todos, luego el senador Guillé, el senador Galilea, pero vamos Senadora, por parte. encantada, y yo todo el tiempo que necesiten para las preguntas, pero ¿le importa si terminamos la presentación? Porque yo creo que hay disculpe, ministra, muchas... es que como miré la página y después de esta Sí, presentación no es viene- la última todavía. Ah, la que nosotros tenemos la última. O sea, es la última, pero quisiera terminar para cerrarlo. Sí. Y ahí contesto, Ministra. porque entiendo que hay inquietud y creo que es súper bueno que lo podamos aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Solamente confirmar entonces que es la forma en que se calculan las tarifas y cómo se consideran estos mayores costos. Las redes en nuestro país son mayoritariamente aéreas, tienen bajo nivel de observabilidad del sistema y índices de continuidad deficientes. Nosotros, para el nivel de desarrollo que tenemos, la verdad es que 20 horas es harto, y por lo tanto ameritaba la implementación de estos sistemas, que les insisto, es un sistema de medición, monitoreo y control que es más integral que solamente el medidor, y que permita entonces mejorar la calidad de servicio. ¿Qué beneficios vemos nosotros en este cambio? Primero, a nivel de clientes y usuarios, que se le va a mejorar la calidad de servicio. O sea, a partir de esta medición en línea se puede saber inmediatamente dónde está la falla. Mucha gente no lo sabe, pero cuando hay una falla a nivel de hogar, la distribuidora no ve hasta el hogar la interrupción, ve el alimentador. Por lo tanto, por eso nosotros siempre insistimos en que se hagan las denuncias ante la SEC o ante la distribuidora, para que una vez repuesto ese alimentador, si no se repuso el suministro en esa casa, no tienen cómo saberlo sin que haya un reclamo. Bueno, eso va a dejar de existir. Además, se va a poder contabilizar desde el minuto 1 y eso también incide en las compensaciones, y por lo tanto es una mejora en la calidad de servicio por estas menores interrupciones y reposición más rápida, por cierto, y contabilización desde el minuto 1 de la interrupción.
Además, esto hay que verlo con toda la transformación que se está dando. Nosotros podemos hablar después del proyecto de distribución que estamos trabajando y que esperamos ingresar al Congreso a fines de este año, en el cual también buscamos ampliar las posibilidades de servicio, ampliar también las alternativas y las opciones tarifarias, lo cual de alguna manera va a permitir que ese cliente pueda gestionar su consumo y con eso encontrar mayores ahorros y eficiencias que inciden en su cuenta final. Y por lo tanto esto no sería posible si no tenemos estos medidores inteligentes que miden el consumo hora a hora, que por lo demás la persona las va a tener en línea, las va a poder ver desde su teléfono y le va a permitir entonces tomar medidas, saber exactamente cuándo hay un sobreconsumo y hay que ir a apagar las luces y sobre todo si después teniendo a la vista estos distintos menús tarifarios, acomodar su consumo a lo que para él y ella es más eficiente. Evidentemente lo que hablaba antes, ya los reclamos va a ser en forma automática, por lo tanto no vas a tener que estar llamando y gestionando el reclamo y obviamente también hay ahorros que se van a traducir en la tarifa porque va a haber menos gastos asociados a la lectura en terreno, al corte de reposición, al tratamiento de las pérdidas, al call center, etcétera. Del punto de vista del mercado, nosotros también vemos un beneficio porque vemos en esto el desarrollo de nuevas ofertas en el mercado que se van a poder desplegar en la medida que tengamos estos medidores inteligentes en beneficio de las personas y además se van a poder desarrollar otros mecanismos de flexibilidad en los cuales el cliente va a tener una participación. Estamos dejando atrás la era en que el cliente compraba energía desde la distribuidora a una en que tiene una interacción con la red completamente distinta. Cada vez más y progresivamente se van a ir instalando generación para el autoconsumo, generación que en minutos de excedencia se pueden inyectar a la red y reducir con eso las cuentas de la electricidad y por lo tanto va a haber un medidor que es bidireccional, no es así con los medidores tradicionales. Si alguien ponía un panel solar tenía que comprar un segundo medidor. Esto sí lo permiten los medidores inteligentes, como también lo que va a ser todo lo que es almacenamiento, gestión de demanda, etcétera. Requiere de esto para poder aprovechar todas las virtudes que nos da la nueva tecnología. Pensemos que en no muchos años más vamos a tener artefactos que puedan ser programables y si tenemos tarifas diferenciadas, hacerlos que operen cuando la tarifa tiene un menor costo. Por lo tanto, todo eso va a incidir en la cuenta de electricidad de las personas. Además, facilita ciertamente la fiscalización, vamos a tener información más confiable, vamos a poder hacer mejor aún su trabajo la superintendencia, nos va a permitir tener más información también para los procesos de tarificación y una mejor coordinación en general con el operador del sistema de transmisión. Por último, para el operador de la red, esto también es bueno porque tiene un mejor diagnóstico de las fallas, va a poder hacer facturaciones automatizadas, mejor calidad y menores tiempos y mejor planificación de las redes. Es decir, nosotros vemos, entendiendo la legítima preocupación que significa esta inversión que hay que hacer, pero vemos en ello una mejora y un salto en términos de calidad y de sistema de distribución muy relevante. Yo no sé si me salté perdón, voy a ir un poquito atrás aquí porque no me refería a la experiencia internacional y creo que es bien importante tenerla a la vista. En Europa, 22 de los 28 países, la distribuidora es dueña y propietaria y responsable de los sistemas de medición y monitoreo. Y su despliegue ha sido regulado. En el caso de España, por ejemplo, no es así. Ahí son los propios usuarios los dueños de estos sistemas. Y la verdad es que ha sido relativamente complejo. Finalmente lo que se tuvo que imponer es una sanción para aquel que no compraba su medidor con el corte de suministro y cada vez que había un recambio, una reparación, una mantención, se le cobra como lo hacíamos tradicionalmente con los medidores antiguos.
En Alemania se trató de introducir un sistema más competitivo en que la medición Ministra, pudiera ser... o sea, este tema de la política comparada se vio cuando analizamos los medidores De acuerdo. inteligentes, a lo mejor solamente era para ponerlo en optimicemos- contexto, Presidenta, porque es importante darse cuenta que estos cambios regulatorios muchas veces dicen relación con las tendencias mundiales que están asociadas Sí. a la nueva tecnología, pero Sí, se lo que nos dejo para su interesa es lectura. que esto Muy bien. finalmente no termine siendo abusivo contra las personas. Así Ese es es. el propósito. Entonces, le agradeceríamos si pudiese responder las De consultas acuerdo. que ha hecho el senador Sandoval y el senador Letelier, y luego le daríamos la palabra al senador Elizalde, al senador Navarro, posteriormente al senador Guiller, porque estaba con el senador Galilea, pero se Sí. tuvo que retirar. Ministra. La ¿Ah? respuesta... Le dejó la pregunta. Cuando le toque el turno al senador Galilea, le ofrezco la palabra. Ministra. Ok, su pregunta ya está respondida, senador. Senador Letelier, recuérdeme bien la pregunta. No entendemos lo que se dijo por parte de los técnicos. Cuando se discutió la ley Que esto no original, iba a tener un... que iba a tener un impacto tendente a cero. Y parte de la inquietud es, porque ahora se ha dicho que están cobrando por los medidores. Sí. Ya me acordé de todo. Perdone, senador. ¿Cómo está incidiendo? Perfecto. Sí, senador. El punto es exactamente ese. Hasta ahora, un hogar o bien compraba, como usted muy bien dijo, su medidor, o bien lo arrendaba. Eso más o menos en la cuenta tipo es del orden de 500 pesos. Este cambio a los medidores inteligentes involucra una mayor inversión. Ya no va a haber ese cobro por arriendo, porque ya no tiene que arrendarlo, ahora sería propiedad de la empresa, pero va a estar en la tarifa. Cuando se dice que se netea, es porque efectivamente en el consumidor promedio, no en el promedio, en el consumo tipo, como está asociado a la cantidad de consumo, es más o menos lo mismo que se pagaba antes. Es decir, no va a incidir o va a incidir muy marginalmente la cuenta. En la cuenta promedio, que sí incluye a todos los grandes consumidores, ahí nuestras estimaciones es que sería el equivalente a unos 700 pesos, por lo tanto la diferencial sería estos 200 pesos que se ha hablado en la prensa. Eso en régimen. Una vez que estén todos los medidores instalados y todas estas medidas tomadas, lo cual no ocurre en el último proceso tarifario, porque ahí, como les decía antes, es proporcional, como en estos 2 años es un 15% de esa inversión. Bueno, la estimación es que en vez de 200 pesos debe andar del orden de 30 pesos, lo que está incluido en el VAT que hoy día está vigente. Yo creo que por eso se produjo un poco esta confusión de si tenía o no incidencia. Como toda inversión, y como en todas partes del mundo, toda inversión es remunerada. Lo que se controla con ese proceso tarifario es que la rentabilidad esté acotada, y por eso se le fija la tarifa y se modela una empresa eficiente, porque yo podría meter un montón de ítems de costo y gasto, inflar los costos y con eso inflar la tarifa. Acá lo que se hace desde la CNE es un control estricto de cuáles son los costos asociados a la empresa eficiente. Esos costos evidentemente se remuneran. De lo contrario, no tendríamos ninguna inversión en ningún segmento regulado y pasan a conformar parte del cálculo de la tarifa, que tiene implícito, y ahí quiero ir específicamente a su pregunta, una tasa de interés, que es la tasa de descuento, que no es una tarifa garantizada en estricto rigor, porque se calcula para sacar el valor presente de esos flujos. ¿Es el 10%? Ese es el famoso 10%. No lo tiene ningún otro servicio básico. No lo tiene la sanitaria, lo tiene solo las generadoras eléctricas. Sí, se han ido cambiando la regulación hacia, por ejemplo, en transmisión se cambió a 7% antes de impuestos. Este 10% es después de impuestos. Pero efectivamente es uno de los parámetros que hay que mirar y que nosotros vamos a mirar en el proceso de la ley de distribución. Lo mismo que cuando les hablaba de este proceso de ponderar los estudios que hace la empresa y el regulador. Bueno, si uno pondera esos dos, el incentivo a que ambos extremen sus posiciones es altísimo, por lo tanto es una mala solución de controversia. También eso son temas que nosotros vamos a incorporar en esta ley de distribución que le vamos a presentar al Congreso. Así que
No sé si le contesté. Mi pregunta es lo siguiente. Cuando nos dijeron el neteo, no era en el sentido que usted dice, o quizás me expresé mal. Porque las empresas tienen una tremenda utilidad al incluir estos medidores inteligentes. Tienen utilidad para la industria porque tienen otro tipo de información, tienen beneficios al introducir esta tecnología. No es solo que van a ahorrar mano de obra y gente que contratan, que también está, y esto, todos eran parte de los elementos de costos y beneficios que deberían entrar en la fórmula tarifaria. Y en la fórmula tarifaria nos dijeron que el impacto iba a tender a cero. Y por eso creo que es para saber después, quizás no estén todos los datos técnicos hoy, pero esa fue una de las afirmaciones que se hizo. Disculpen. Pero Perdón, eso presidente. entiendo, la ministra lo señaló en su intervención, señalando que el decreto tarifario incorporó estos temas. Sí, pero creo entender que hay una preocupación también muy legítima en cuanto a el uso que se le pueda dar a la información. Y eso, de nuevo, me adelanto a la ley de distribución, que lo que busca precisamente es que esa información esté disponible, que puedan haber más actores y más prestadores de servicios utilizando la red. Eso va a ser parte sustancial del proyecto de ley de distribución, porque efectivamente la distribuidora tiene una ventaja a la hora de un cliente querer poner sistemas de generación distribuida, etcétera. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Elizalde y el senador Navarro. Presidenta, yo quisiera hacerle un par de preguntas, pero antes una pequeña reflexión. Efectivamente, hay una sensación en la ciudadanía subjetiva de abuso. Y es muy importante, por tanto, despejar qué impacto tiene efectivamente la tarifa, la ley, los distintos decretos que se han promulgado y las necesidades de inversión para efecto de optimizar los servicios que se prestan por parte de las empresas. Porque despejado cuál es este impacto, esto permite efectivamente dar respuesta adecuada a los clientes, al gran mayoría chileno, y tomar medidas de política pública que permitan tener mejor energía y a más bajo costo, que es lo que yo creo nos interesa a todos. Por tanto, yo creo que es muy importante esta sesión para ir clarificando estos temas. Yo tengo una serie de dudas respecto a lo que está planteado, por eso quisiera preguntarle. Usted hace referencia al costo de los medidores, entonces entiendo que la tarifa de distribución o el valor agregado de distribución puede diferenciar entre los distintos componentes para efecto de su cobro. ¿Ah? Se puede distinguir, no sé si me explico en la pregunta. Es decir, no es un todo integral, sino que se puede distinguir respecto de los distintos componentes que participa, podríamos decir, para efectos de la distribución sea posible, y su cobro puede hacerse por separado. No sé si me explico. Eso está tolerado. Medio presidenta. Efectivamente, pero hay que recordar que, como lo decía la ministra en su intervención, esto es un sistema de medición, monitoreo y control, y de todo este costo que se habla es completo. No son solamente los medidores, sino que es todo. Estoy de acuerdo, pero se podría cobrar por separado. Medidor como un ítem distinto de otros que son relevantes para efecto que la energía llegue al hogar o a la empresa finalmente. Eventualmente habría que rehacer la tarifa. Sí. Ya, y respecto a eso, la pregunta que yo tengo es, cuando usted plantea que el decreto tarifario comprende solo la posibilidad de cobro respecto de la inversión que se está realizando, usted planteó que era respecto de la obligación de proveer el reemplazo de los medidores. La pregunta mía es sobre la obligación de proveer o sobre la inversión efectivamente realizada. Esa es la primera pregunta, porque hay una diferencia entre la obligación de proveer, que no necesariamente se está cumpliendo, yo podría estar cobrando por algo que no es una inversión que no he realizado, o la inversión efectivamente realizada. Y la segunda pregunta es si ese cobro se considera respecto de la totalidad de clientes empresa por empresa, o se puede distinguir geográficamente respecto de zonas en que se haya hecho la efectiva inversión y zonas en donde no se haya hecho la efectiva inversión. Esa es la segunda pregunta que tengo. Lo tercero, usted hacía comparación entre el costo de los medidores. Y decía, claro, los antiguos cuestan 500, estos cuestan 700, son 200 pesos más. Pero se ha planteado que en el costo global, los nuevos medidores significan ahorro respecto del gasto efectivo de la empresa y, por tanto, la tarifa global debería bajar, independientemente que el cobro de los medidores aumente. O sea, porque al final lo que a la gente le importa es
¿Cuánto paga independientemente de los componentes? Entonces, si bien habría un mayor costo porque los medidores nuevos incorporan nueva tecnología, la pregunta es si esto implicaría de todas maneras un costo total global menor, que yo entiendo que se desprende de su intervención, pero quisiera ver si eso se puede ratificar explícitamente. Es decir, que la cuenta final que se pague sea menor, porque eso es lo que le da sentido, obviamente, a esto. Y la última pregunta es, ¿qué otros factores podrían estar incidiendo en la tarifa y particularmente en su eventual alza? Porque como se ha planteado una eventual alza de tarifa, ¿cuáles serían otros factores, independientemente de los medidores, que podrían estar incidiendo en la tarifa, ya sea a su baja o a su alza, y particularmente en su alza, para efecto de ver cómo esto se pueden abordar? Porque lo que nos interesa a todos, reitero, es que la prestación de servicio de las empresas sea de alta calidad y al mismo tiempo al menor costo posible para todos los clientes y particularmente para los chilenos, las familias que obviamente nuestro interés mayor es por el costo que tiene la energía domiciliaria, independientemente que esto también tiene un impacto en la empresa y es relevante para efectos de nuestra economía. Entonces, la última pregunta es, ¿qué otros factores podrían estar incidiendo en la tarifa y particularmente que pudieran incidir en su alza? Gracias. Senador Navarro, Sí. tiene la palabra. Bien. Está claro que el proyecto original tenía el objetivo de establecer que la empresa pusiera el empalme y el medidor en catástrofes nacionales, como ocurrió en la región del Biobío y el tsunami, y ese fue el espíritu de la ley. Y se introdujo después la modificación que incorporó este cambio de medidores de cargo a los usuarios. Está claro, y lo dice la Subtel, tengo la información, la propia Ministerio de Energía, el 70% de los medidores en Chile son de la gente, por lo menos en mi región. Más de 500.000 medidores son de propiedad privada de la gente. La ley aprobada lo obliga a reemplazarlo. Yo creo que allí hay un principio de voluntariedad que hay que revisar. Está claro que no hay garantía, ministra, de que un medidor inteligente vaya a funcionar de manera inteligente. La Universidad de Ámsterdam de Ciencias Aplicadas, los estudios y varias universidades europeas han señalado que los errores por efectos electromagnéticos pueden superar el 500% de error y que más de 750.000 aparatos llamados medidores inteligentes han fallado en Ámsterdam y que efectivamente no están certificados. Usted señala que el proceso tarifario viene un año más. ¿Cómo va a resarcir la empresa los 250.000 aparatos inteligentes que ya han reemplazado la región metropolitana? En mi región no ha hecho ninguno. Pero si tuvieran la disposición de incorporar la tarifa, ya han reemplazado 250.000, ¿y cuál es la certificación? Porque la verdad es que uno quisiera saber si el aparato que le van a poner va a operar inteligentemente a favor del usuario o a favor de la empresa, porque de situaciones abusivas tenemos demasiadas. Y claramente la experiencia europea, que usted ha citado internacional, señala que esto tiene deficiencias, de que hay errores, de que en definitiva puede haber sobreprecio, como marcadamente estudios universitarios de universidades acreditadas en Europa lo han señalado, por efecto de los aparatos que disminuyen el consumo y por efecto electromagnético. Y desde ya la certificación debiera ser un elemento que al momento del tema del recambio debiera señalar de que da garantía. Entonces, la primera pregunta es si están certificados los medidores que ya están cambiando, cuál va a ser la certificación para los que ya vayan a cambiar y cuáles son las garantías que tenemos que estos medidores inteligentes vayan a funcionar bien. Y en materia tarifaria, tenemos el modelo de la empresa de agua potable, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pide 3 informes. Esto yo lo he dado la pelea durante los últimos 15, 18 años. Un informe de la empresa sanitaria, un informe del servicio, la SSS, y un informe de un tercero de acuerdo. Pero en definitiva estos 3 informes son secretos, hasta que se fija la tarifa por 5 años el agua, y recién el usuario puede saber qué decían los informes. El informe de la empresa, el informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y un tercero de expertos que han sido consensuados. Usted ha señalado que los informes técnicos, digamos, uno de la empresa y otro del Ministerio, se contraponen. ¿Cuál es el mecanismo de mediación para saber, porque todos van a extremarse? Como yo sé que efectivamente hay alguien que morigera para que el precio se ajuste a la realidad, porque en definitiva en materia de análisis está la opinión del Ministerio y que al final terminan consensuando la tarifa igual. En un segmento, en mi región, está la CGE y está Frontel, se introdujo mucha competencia en la generación, en la traslación, pero en la distribución sigue una fuerte concentración monopólica. O sea, falta competencia en ese segmento.
en definitiva, a fin. Y el mercado no funciona si no hay competencia y obliga a unas regulaciones que no siempre pueden estar acordes. Entonces, la pregunta es, los informes técnicos, ¿qué dicen? Porque todo el mundo, y si usted nos avisa que viene un reajuste de tarifa, va a haber mucha observación ciudadana respecto a cómo se va a operar ese reajuste de tarifa. Y en tercer lugar, ¿por qué la compañía partió poniendo los medidores no certificados? O estoy equivocado, están certificados. Y si hay voluntad del gobierno para establecer, uno, la voluntariedad, yo soy dueño de mi medidor, no quiero cambiarlo, desconfío del sistema, me lo ha dicho la ciudadanía reiteradamente, es mío, ¿por qué me obligan a cambiar si está bueno? ¿Y quién me garantiza que no van a cobrar más? Aparte del tema de la cesantía, digamos que tiene preocupado a muchos trabajadores que no van a poder tomar lectura de medidores. Temas que yo creo que a la hora de una decisión de esta envergadura el Ministerio de Energía tiene la obligación de tener presente. Muchas gracias, senador. Ministra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Contestarle al senador Elizalde. Levanta un punto que es bien importante, que si es que es sobre la obligación de proveer o la inversión efectivamente realizada. Y este es un tema que a nosotros también nos preocupó desde el principio, y en ese sentido, si bien la superintendencia solo tiene atribuciones para fiscalizar la calidad de servicio, es decir, el output que se espera de la compañía, nosotros le pedimos especialmente que les pidiera a las empresas sus planes de inversión para poder cotejar que realmente se realicen. Es decir, es verdad que los procesos tarifarios, en este caso, es sobre un supuesto de inversión, pero parte y un mandato importante va a ser controlar que esas inversiones se hagan. Si distingue geográficamente el cobro, la respuesta es que no. Esto, al formar parte integral de los activos, no es distinto de los postes, que tampoco se cobran por zona geográfica donde se instalan, sino que se establece un cobro general basado en que se puedan rentabilizar todas las inversiones realizadas para proveer esta mejor calidad de suministro, que igual es importante destacar, o sea, con la norma calidad, el hecho de que la medición sea por comuna, porque la exigencia ante la norma técnica era un promedio, y esos promedios muchas veces esconden disparidades enormes. Hay comunas que tienen 200 horas de interrupción al año. Entonces, claro, nosotros decimos, oye, pero como país ya estamos bastante mejor porque tenemos del orden de 15. Bueno, pero esto esconde disparidades enormes, y el hecho de que ahora se pueda medir comuna por comuna va a generar particularmente inversiones en esas comunas que estaban más rezagadas para cumplir con la norma técnica. La tarifa global, ¿cuántos ingresos y cuánto se incluye de los costos? A ver, efectivamente acá estamos hablando de un nivel de servicio más alto, por lo tanto se requiere de inversiones mayores para proveer este servicio de mayor calidad. Eso significa que efectivamente en el último OVAD, que está en curso, o sea, que ya está vigente, hay un efecto al alza en las tarifas que es marginal, pero es. Sin embargo, y tal como lo destacaba durante la presentación, si bien ahí sí se reconocieron proporcionalmente los ahorros de costo, creo que tiene que haber un particular preocupación del ente regulador para que en el proceso tarifario que viene podamos tener el máximo de consideración de esos ahorros de costo para que eso incida directamente en la tarifa. Eso desde el punto de vista de la tarifa. Del punto de vista de la cuenta de electricidad, yo creo que es bien importante destacar los beneficios que trae los medidores inteligentes, porque todas estas oportunidades que abren los medidores inteligentes van a redundar en un ahorro de energía para los clientes. Por lo tanto, si uno se va a la cuenta final de electricidad, lo que nosotros vamos a abogar es que todas esas oportunidades de servicios, de nuevos actores, de tarifas diferenciadas, se den lo antes posible para que los clientes puedan además ver materializados los beneficios a la hora de su consumo final. Otros factores que inciden en las tarifas, bueno, tal como mostraba al principio, el principal es generación.
transmisión y distribución, es de público conocimiento, ha salido en la prensa, que está en Contraloría el decreto del precio del PNP, esto de hablar en siglas, precio nudo promedio, en el cual se determina en base a un promedio de el PNP no es otra cosa que un promedio de los contratos de licitación, que son los que rigen el precio de la generación para el cliente regulado. Cada 6 meses se calcula y van entrando procesos licitatorios anteriores. En este caso entra el proceso de licitación del 2014, que fue un precio alto y por lo tanto impacta en este precio. Adicionalmente está indexado el dólar, y el dólar en el último periodo subió significativamente. Por lo tanto, nosotros ahí sí vemos una alta probabilidad de que veamos un alza de tarifas producto de este componente de la tarifa. Eso todavía está en Contraloría, entonces yo no puedo asegurar cuánto, pero nuestras estimaciones son del orden de 10% de efecto en tarifa. No es menor, y como le digo, el 80% de ese aumento es por tipo cambio. Así que eso está en el horizonte, lamentablemente. Respecto de las preguntas del senador Navarro y la preocupación de que el cambio de medidores sea voluntario. A mí me han preguntado mucho si la gente se puede negar al cambio. Efectivamente, la gente se puede negar porque la ley obliga a la empresa, no obliga a la persona. Sin embargo, todavía está por determinarse un procedimiento. O sea, si acá nosotros queremos una mejora de estándar de servicio, es necesario tener esta red desplegada. Yo creo que lo más importante es transmitir los beneficios que le acarrea esto al consumidor para que el consumidor realmente tenga deseo de que se le instalen en su casa los medidores inteligentes, y por eso creo que estas oportunidades de conversación son muy importantes porque nos permiten transmitir, bueno, ¿qué significa esto? Al final no es muy distinto de negarse de pasar el del teléfono antiguo al teléfono inteligente. Finalmente, cuando uno conoce sus virtudes, va a haber mayor disposición a aceptar ese cambio. Pero hoy día lo que señala la ley es que es la empresa la que tiene la obligación, y lo que va a que definir es un protocolo en el cual la empresa le avise a la superintendencia cuando ha tenido una negativa para entrar y hacer una campaña importante de difusión para que eso no suceda. En cuanto a la duda de posibles errores de medición, la verdad es que nosotros, de los estudios que se han hecho, no vemos ese riesgo. Se ha hablado mucho de que los medidores inteligentes medirían más consumo que los medidores antiguos. La verdad es que esa diferencia solo podría darse si el medidor antiguo estaba defectuoso. No debiera ocurrir, no es lo que nosotros conocemos de los medidores inteligentes, pero en todo caso, y ante las dudas si estos medidores están certificados, si cumplen con todos estos atributos, y respondiendo también a la pregunta de la senadora Proboste, se está elaborando el anexo técnico que establece todas las condiciones que tienen que tener estos medidores. Ese está hoy día en etapa de consulta pública, y por lo tanto está terminando ya esa etapa, y en ese sentido debiéramos esperar que la norma técnica, el anexo técnico esté listo durante el próximo mes. ¿Por qué es importante? Te dejo hoy la palabra al tiro. ¿Por qué es importante? Porque esto va a establecer las características que tienen que tener estos medidores, porque es fundamental que tengan características que lo hagan interoperable, precisamente para permitir que haya más actores en este segmento que puedan prestar servicios sobre la red una vez que tengamos la ley de distribución aprobada. Bueno, ingresada y aprobada, ¿no? Pero además destacar que las instalaciones de medidores que se han hecho a la fecha se hicieron como planes piloto. Se han instalado del orden de 300.000 medidores. No necesariamente cumplen las características las va a determinar la Comisión Nacional de Energía a través de este proceso normado, y que va a estar disponible en un mes más. Si no coincide con lo que instaló la compañía, va a tener que cambiar los medidores. O sea, la compañía tomó el riesgo de instalarlo. Por supuesto. De hecho, estos planes pilotos fueron gratuitos, o sea, fue efectivamente para ver cómo operaban. La tarifa no tiene que ver con los planes pilotos, tiene que ver con la obligación de instalar
estos medidores durante el primer año, es decir, a septiembre del 2019, un 7,5% del universo de los 6 millones de clientes. Sí, pero la verdad es que para instalar estos medidores hay un proceso previo muy largo que involucra gastos financieros. O sea, no es que el día que lo instalan. Ha tocado un tema que es bien importante. Un tema bien importante porque, y voy a aprovechar de hacer una contrapregunta, dado que la pregunta respecto de las características, si es que ya se habían incorporado las características de estos nuevos medidores, que es lo que dice la ley por lo demás. Esta ley tan cuestionada, lo que señala precisamente es que estos decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 de la Ley General de Servicios Eléctricos podrán ser modificados para incorporar los mayores costos asociados de los nuevos medidores que cumplen ciertos estándares, dice. Por eso le hacía la pregunta. Pero usted ha tocado un tema que es crucial, ministra, y es por qué se les permite a las empresas eléctricas, digamos, esto yo creo que es lo que nosotros debemos eliminar radicalmente, cobrar por algo, por una inversión que no se ha hecho. Primero porque usted señala que aún no está listo este anexo técnico que va a establecer las características de los medidores. Entonces, ¿por qué se instalan estos medidores? Y si es una experiencia piloto, ¿por qué se cobra a las personas? Si yo soy un microempresario y quiero poner una venta de completos, no se me permite que me pare en la esquina y le cobre anticipadamente a la gente que va a comerse los completos. ¿Y por qué sí se le permite a las eléctricas que le empiece a cobrar antes respecto de una inversión que no está hecha? Entonces, creo que ahí, ministra, usted ha tocado un punto bien importante en esta materia y que creo que, sin duda, debe ser parte del objeto del análisis y la discusión, que es independiente a la discusión pública que tiene este proyecto de ley y que además usted en el día de hoy he compartido, bueno, cómo es la vida, buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias porque el decreto tarifario que se encuentra vigente incorporó estas bajas que al parecer no se ven reflejados finalmente en la cuenta. Pero la mala noticia es que usted nos dice que el próximo, este decreto que está en la Contraloría, que el precio promedio del nudo, va a generar un alza en la tarifa. Y va a generar un alza, dice, porque están los contratos de licitación. Y ahí inevitablemente tengo que hacerle una pregunta, ministra, porque el precio el precio promedio de la licitación de finales del gobierno del presidente Piñera en su primer gobierno fue de $130 promedio megawatt hora. El precio que se alcanzó las licitaciones del gobierno de la presidenta Bachelet, que se introdujo cambios importantes con la participación del Estado, porque se le quitó esta responsabilidad a las distribuidoras, que eran las que lideraban ese proceso, y lo hizo el Estado y logró precios de $34 promedio el megawatt hora. Y efectivamente, como usted bien lo explicó, esto no se ve reflejado de inmediato porque se van promediando contratos caros con estos contratos más baratos. Y yo en eso quisiera preguntarle, ministra, porque, bueno, he leído columnas suyas en donde en esa oportunidad usted estaba en contra de la participación del Estado. Y lo que logró la participación del Estado fue claramente resguardar los derechos de los ciudadanos y alcanzar precios, insisto, $130 megawatt hora a fines del gobierno del presidente Piñera 1 a 34 megawatt hora en esa licitación. ¿Cuál es la orientación, la voluntad que usted tiene de seguir en esta línea en donde el Estado no sea un espectador de lo que ocurre en materia energética? Porque lo decíamos al comienzo, los temas de energía son importantes no solo para el desarrollo de la economía, no solo para el desarrollo de la industria, son muy importantes para las personas y tienen un impacto en su presupuesto. Y por lo tanto, vale mucho que el Estado asuma un rol fuerte de defensa frente a los abusos, insisto, de una actividad que es monopólica. Yo espero que en el proyecto de ley que usted ha anunciado tengamos una concreción de terminar
con un monopolio como lo es la distribución eléctrica. Y ya en las reformas anteriores de la revolución energética se logró introducir y terminar con el monopolio en la transmisión, en la generación, y nos queda pendiente este monopolio que además impacta tan duramente en la familia. Gracias, presidenta. Voy a terminar de contestarlo de la norma técnica y vuelvo a la segunda pregunta del senador. La razón por la que hoy día ya está en el proceso tarifario es porque la norma técnica está vigente desde diciembre del 2017 y la norma técnica no incluye solo medidores. O sea, todas estas mejoras de reducir las interrupciones a nivel de comuna por comuna rige desde el momento en que se aprobó la norma técnica. Y eso tiene involucrado una serie de acciones y de inversiones necesarias de fortalecimiento de líneas, de extensión de líneas, de medición, que ciertamente tienen que ser remuneradas. Eso es principalmente lo que está incluido en el proceso tarifario. Como les decía, la parte de medidores es muy menor, porque en los primeros años el porcentaje que se les pide de cobertura es muy inferior, digamos, muy bajo, y sin embargo las inversiones requeridas para cumplir desde el primer momento con las mayores exigencias de calidad ya son exigibles y por lo tanto están reflejadas en la tarifa. Pero es que, porque ¿qué es lo que genera la sensación de abuso? Disculpe, ministra, que sea tan explícito, porque me pareció además muy clarificadora su intervención y de muy buen nivel. Pero ¿qué es lo que genera la sensación de abuso? Que, en definitiva, la empresa está cobrando por una inversión que va a hacer con la plata de los clientes y no con recursos propios. Esa es la sensación que se genera. O sea, aquí va a haber una inversión, puede que estemos equivocados, pero hay una inversión que es necesaria, que se va a hacer, y se empieza a cobrar antes que la inversión se realice. Entonces, en definitiva, la inversión de la empresa no se hace con capital propio, sino que se hace con los recursos de los clientes. Entonces, le están cobrando a los clientes algo que todavía la empresa no está cumpliendo, que es, porque lo que tendría sentido decir, se hizo la inversión, la cobro. Esto es como, disculpe el paralelo, pero es como que hay una licitación de carretera y se empieza a cobrar peaje antes que se inaugure la carretera. Porque va a haber una carretera. Y como va a haber una carretera que va a tener 4 pistas, 10 pistas, 20 pistas, entonces empezamos a cobrar el peaje, aunque hoy hay un camino de tierra. Disculpe que el ejemplo sea tan pedestre. Eso es lo que genera esta sensación de que hay un abuso de las empresas respecto de los clientes. Porque está cobrando por un servicio o por una inversión que aún no se ha realizado. Y por eso yo hacía la pregunta. Si se cobraba con inversión efectivamente realizada o con obligación de invertir. Si es con obligación de invertir, habiendo un plazo, se está cobrando un peaje por una carretera de 4 pistas cuando en rigor todavía hay un camino a tierra. Por su intermedio, senador, yo estoy de acuerdo parcialmente. ¿En qué sentido? De que efectivamente hay una serie de inversiones que sí son necesarias porque tienen que cumplir con la norma técnica. Por lo tanto, no es que no exista la carretera y se le está cobrando una carretera. A lo mejor hoy día existe un camino asfaltado, no pavimentado, pero no de 4 pistas, y por lo tanto se está cobrando en función de eso. Ahora, no me corresponde a mí defender lo que hizo el gobierno anterior, pero efectivamente si se podía haber esperado el próximo VAD, quizá, pero probablemente no hubiésemos visto mejoras de calidad inmediatas que hoy día sí son exigibles. Si se pudo haber esperado esos 2 años y haber hecho un nuevo VAD que ya incluyera todas las inversiones realizadas, posiblemente sí, pero quedó sujeto al proceso tarifario algunas de las medidas exigidas y por lo tanto, si no tenían proceso tarifario, no había inversión en calidad. Esa es la realidad. Quiero terminar de contestarle al senador Navarro respecto del proceso tarifario y lo que pasa en otros procesos reglados. Yo coincido en que no tenemos homogeneizado la forma en que se resuelven las discrepancias entre regulado y regulador para los distintos sectores. Hay sectores en los que impera lo de aguas que usted mencionaba, donde hay distintos estudios y se negocian. Hay sectores en que tenemos la situación como la que rige en distribución eléctrica, en que se ponderan 2/3 del estudio del regulador y 1/3 el del regulado. Por lo tanto, no se negocia, al revés. Probablemente es un pésimo incentivo para tomar posiciones extremas y llegar a un promedio. Y hay otras
que a mí me parece que son las más razonables, en las cuales se presentan estudios del regulado y del regulador, se va a un panel de expertos y el panel de expertos solo puede elegir uno de los dos, no puede promediar. Y ese sí es un incentivo a presentar estudios muy bien fundados que probablemente se van a asemejar mucho más porque se sabe que es todo o nada. Por lo tanto, si ustedes me preguntan hacia dónde migraría yo en términos de resolución de controversia, hacia ese último sistema. El que hay hoy es el peor de todos. Así que coincido en que hay que mejorar esto, va a ser parte de la ley de distribución y nos vamos a hacer cargo de aquello. Respecto de introducir competencia en este mercado que es monopólico y también haciéndome cargo del comentario de la senadora Proboste, sin lugar a dudas el proyecto de ley de distribución va a buscar introducir más actores y más servicios. Ahora, dicho lo anterior, una industria que tiene las características que tiene la distribución, al igual que la de transmisión, que son industrias donde hay fuertes economías de escala, hay una condición de monopolio que no se elimina. La ley de transmisión no eliminó la condición monopólica de la transmisión. Lo que se hace, y por eso se tarifica, se regula la tarifa, es modelar el sistema de modo tal que la tarifa refleje una tarifa que operaría bajo un mercado competitivo. Eso es como teoría económica, pero así como diciendo en difícil algo que es simple, que dado que tiene características monopólicas, le vamos a tener que regular la tarifa porque no lo vamos a dejar poner tarifas monopólicas. En eso consiste, y justamente la ley de transmisión hizo perfeccionamientos, pero al final igual es una tarifa regulada y en distribución lo mismo. Lo que tenemos que preocuparnos como reguladores es que ese proceso sea transparente, sea lo más acucioso posible para considerar solo aquellos costos que realmente son necesarios para proveer el servicio de la manera más costo efectiva posible y de que el retorno entonces de las compañías esté limitado a un retorno normal y no a un retorno monopólico. Por lo tanto, eso es el trabajo que nosotros tenemos que lograr y que va a ser el principio transversal para todas las modificaciones que puedan hacerse en adelante. Ciertamente el mercado de la generación es un mercado competitivo y por lo tanto no es de tarifa regulada, sí lo es la transmisión y sí lo es la distribución. Y ahí voy un poco al comentario final, senadora, suyo, respecto del rol del Estado y de mi opinión al respecto. Porque efectivamente yo mencionaba que en el PNP se introducen las licitaciones que en esta oportunidad las del 2014 y así sucesivamente. Por lo tanto, las licitaciones que se dieron posteriormente en que se vieron precios sustancialmente más bajos, esos recién entran a estos contratos porque su obligación de suministro es a partir del 2021 y las últimas, las de $32, el 2023. O sea, nosotros no vamos a ver esos precios antes de esa fecha y eso hay que ser bien claro porque de alguna manera está instalado de que los precios de las licitaciones fueron bajísimos y vamos a ver baja de precios y no las vamos a ver antes de ese periodo porque por ley... hagamos un poco memoria, cuando era tan difícil sacar los proyectos convencionales que podían tomar años y años, se dijo correctamente en esa época, tenemos que anticipar más la licitación a la obligación de suministro porque si no los proyectos no alcanzan a estar levantados. Y se adelantó y se exigió que fuera mínimo 5 años antes. Pero los cambios tecnológicos nos sorprendieron a todos. No solo en el mundo cayeron los costos de estas generaciones, hablemos de niveles que el 2012 una comisión transversal declaraba que iban a ser del orden de $200 el megawatt hora de energía solar y que hoy día se licitan a menos de 30 en todo el mundo. Esto es un fenómeno internacional de caída de costos que bienvenido para Chile, que tiene las mejores condiciones de radiación solar en el norte de nuestro país. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad y hoy día energía ya no se ve como un problema que pueda haber estrechez, sino que la verdad como un sector de oportunidades para nuestra generación cada vez más limpia y cada vez más renovable. Por lo tanto, se vieron esas bajas de precio, pero para efectos de los clientes regulados de los hogares, estos se anticiparon en 5 años, pensando que eran proyectos que se demoraban mucho tiempo en construirse. Sin embargo, estos son de mucho más rápida construcción,
pero no van a estar vigentes antes de esa fecha. Eso es una realidad. Y eso habla de que el modelo de licitaciones a tan largo plazo hay que estarlo revisando, porque estos precios de licitaciones pasadas que tuvieron un sentido de generar las señales de precios suficientes para que hubiera inversiones en un momento en que se veía una situación de estrechez energética, realmente se materializaran. Pero eso significa que tenemos esos precios por 15 y hasta 20 años dentro de la cartera de licitaciones de suministro que conforman el precio que se traspasa a los clientes. Esa es la realidad, y lo que tenemos que ver es, bueno, cómo logramos acelerar esta transición. Ministra, tengo la palabra solicitada por el senador Alejandro Guiller y luego por el senador Sandoval, quien ha recibido la consulta del senador. No, me lo había pedido. Es que... No sé, es breve lo de él, y el senador Alejandro García Huidobro y el senador Quintana. Bueno, ministra, yo quiero agradecerle la rapidez con que accedió a venir a conversar con nosotros, porque evidentemente estamos administrando un incendio. Un incendio que puede generar precedentes muy negativos para la legislación a futuro sobre cambios tecnológicos. Por lo tanto, la transparencia de todo lo que se está haciendo y la fundamentación con datos es clave. Y al mismo tiempo... Decía que además de agradecerle a la ministra y a su equipo venir tan rápido a hacerse cargo de esto que es un incendio, porque la opinión pública está entendiendo muy mal y se está sintiendo muy perjudicada por un modelo de negocio que efectivamente hay que revisar y que tiene que ver mucho más que con esta ley. En los servicios sanitarios, lo estábamos conversando recién, hay principios similares. A uno le cobran por inversiones que todavía no se han hecho y siempre paga el consumidor, el usuario. Entonces, en vez de ser el rey del sistema, el consumidor finalmente se termina pagando todos los platos porque las empresas están obteniendo utilidades inesperadas en mucho más corto plazo y por montos mucho mayores que no se traspasan. El caso de la sanitaria, por ejemplo, pero también ahora en el sistema eléctrico por la caída del costo de la energía. Las empresas ya están recibiendo el beneficio, no así el usuario. Y ahora nos avisa, y se discutió esto ampliamente el año anterior, acerca de los medidores inteligentes y los muchos beneficios, pero otra vez a largo plazo, pero la empresa ya están cobrando. Entonces no hay reciprocidad en términos del ritmo tecnológico y de los cambios que se están haciendo. Aquí hay una cuestión de modelo de negocio que termina siendo abusivo. Entonces ya no es la ley en particular, la ley fue bien discutida y fue clara, pero se suponía que cuando se pusiera un nuevo sistema de medición inteligente, iba a ser menos costo para la empresa y eso iba a significar más utilidad para la empresa, pero también un menor costo para el usuario. Y no se está dando. Yo no sé si hay cifras, y le pido si las tiene, y creo que eso hay que presentárselo a la opinión pública, que demuestre que en los lugares donde se ha aplicado este plan piloto y se han incluso medidores ni siquiera certificados, lo encuentro una irregularidad, porque están jugando con la fe pública, la gente está pagando por eso. Si en la final, en los lugares donde se están instalando los medidores inteligentes, se está pagando menos, se está pagando más que lo que tienen los medidores tradicionales. Y que se vea el beneficio, porque el beneficio para el usuario es generalmente costo. Me va a salir más barato, es más eficiente, puedo hacer más cosas. Pero el más cosas sigue siendo algo etéreo. A futuro, depende de muchas otras leyes, de muchas inversiones que se van a hacer, van a pasar muchos años. ¿Cómo explico yo que hicimos leyes que las empresas se están beneficiando y el usuario el 2022, el 2023? Entonces, ministra, yo creo que primero hay que aclarar lo que está pasando, cuántos medidores se han instalado, usted me dicen unos 300.000, muchos no están certificados, ¿eso es razonable? No es abusivo. Segundo, ya están pagando. Es verdad que hay cobros dobles, en muchos casos lo han detectado por la fiscalización de que están cobrando por dos medidores. Después también la gente está siendo informada cuando le cambian el medidor en los términos que se está produciendo y cuál es el efecto que va a tener en su tarifa. Tenemos que transparentar esta información para la gente, porque si no, entonces la gente empieza a dudar del legislador, pues. Y no está aquí el problema, aquí se hicieron bien las cosas. Pero resulta que en la aplicación comienzan estos considerandos que la opinión pública ni siquiera conoce. ¿Cuáles son los factores de costo? Se dispara el dólar, bueno, pero se dispara también para los medidores tradicionales. Hagamos la comparación entonces.
y ofrezcámosle a la opinión pública una clara explicación para decirle esto no es un problema de la ley que aprobó el Congreso, esto es cómo se viene tramitando y cuál es el modelo de negocio que hay en sanitaria y que no le corresponde a usted, pero en sanitaria y además en el sistema eléctrico, porque yo creo que efectivamente esto está jugando en contra de los clientes. Gracias, ministro. Muchas gracias. El senador Alejandro García Huidobro. Muchas gracias, presidenta. Agradecerle, ministra, la exposición porque creo que fue muy clara. Nosotros cuando tramitamos este proyecto en el gobierno anterior, una de las primeras consultas que hicimos era justamente si esto iba a tener, porque esto parte fundamentalmente de la situación de Atacama y de la situación del terremoto en la cuarta región, en que los empalmes, porque quiero hablar también del costo de los empalmes, y no solamente el tema de los medidores, para la gente humilde era imposible poder recuperar eso y se lo cobraba la empresa. Entonces surge una propuesta del parlamentario de la Cámara de Diputados con el fin de que cómo es posible que sigamos con ese sistema cuando quien cobra y quien entrega es la distribuidora y ella debiera tener sus propios medidores con el fin de que, y obviamente surge el tema de los medidores inteligentes, porque además habíamos aprobado la ley, entre comillas, Horvath, que es una ley que permite la autogeneración y un incentivo mayor a lo que teníamos antes. Y por lo tanto, todo esto calzaba. Y por lo tanto, y cuando le hacíamos las preguntas, bueno, pero esto va a significar el hecho que ya no vayan a arrendar medidores, o no vayan a tener que comprar sus medidores, sino que van a ser de la compañía, va a significar un mayor costo, eso se nos dijo que no, que esto se iba a netear o se va a prorratear. Eso era lo que se nos informó. Y obviamente nosotros trabajamos de buena fe, y ese es el objetivo nuestro. Y por lo tanto, por algo fue que esta aprobación fue tanto unánime en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y lo vimos rigurosamente en esta comisión. Y sin duda que es un tema que es súper abordable e importante, pero hay dudas que surgen respecto de la implementación misma. Y lo que esperamos, y creo que lo que usted ha dicho respecto de la urgencia que tengamos la ley de distribución y competencia en la distribución es clave, porque estas situaciones justamente se van a abordar en lo que vamos a tener que trabajar en esta comisión. Yo solamente, ministra, decirle y agradecerle, pero aquí hay un tema que bien lo dijo el senador Guillé, que van a subir un 10% las tarifas, pero creen que es por los medidores, y no tiene ninguna relación con esto. Las tarifas van a subir justamente por lo que usted acaba de explicar, de que los contratos son a largo plazo y esos contratos, como están licitando a futuro, esa rebaja que sale en la prensa, en el fondo no va a llegar luego, y usted lo ha dicho, sino a partir del año 2021 para adelante. Entonces, muchas veces se señala que bajó mucho el precio en la licitación. Claro, efectivamente bajaron, pero a futuro, no en lo que es la realidad actual de nuestra gente. Y por lo tanto, este aumento del 10%, obviamente usted ha dicho que es importante la información. El efecto dólar es casi un 80%, pero también se debe a los contratos antiguos que tienen las empresas. Y por lo tanto, yo quedo bastante satisfecho, ministra, pero también ver de qué manera las consultas que le han hecho los distintos senadoras y senadores respecto a la implementación y a la cobranza, que a lo mejor no corresponde, que se esté anticipando cobranza, creo que es un tema que ojalá ustedes puedan fiscalizar y dar una transparencia absoluta al respecto. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Quintana y senador Sandoval en representación de... Gracias, presidenta. Bueno, he escuchado atentamente la exposición de la ministra. Quiero agradecer y valorar también la claridad con la cual usted ha expuesto, porque muchas veces en estos temas complejos, a veces está la tendencia a la posverdad y a ver cómo se sacan dividendos menores muy de corto plazo. Y lo hemos visto en este último tiempo a propósito de otros temas, educación, en fin. Creo que en esto lo mejor es ser claro. Y no confundir al usuario ni generar expectativas al usuario. Y me tomo las palabras de la presidenta cuando trata de sintetizar con los aspectos positivos. Lo positivo que uno puede ver, ¿no es cierto?, es que es la ley de distribución, pero yo entiendo que eso no va a ser pronto. Tal vez si hay alguna oportunidad de mejorar las cosas desde el punto de vista tarifario, yo le plantearía al gobierno la posibilidad de anticipar esa discusión, si es que puede ser una noticia positiva, en la palabra de la presidenta. Y por supuesto, un tema que complica es el decreto del precio nudo promedio, el que se nos viene en lo inmediato.
Entonces uno podría decir también, y una noticia positiva, en el mediano plazo, en el largo plazo, el 2023 recién, con el nuevo precio nuevo promedio. También, escuchándola atentamente, ministra, usted plantea más bien las bondades que tiene este nuevo sistema. Yo no he escuchado de usted ni del presidente ayer una crítica a este sistema, que lo que busca es traer calidad, modernización, empalme, los nuevos medidores. O sea, uno podría aquí desprender de que el problema menor son los medidores, y por eso creo que es bueno ser muy claro hacia afuera, porque aquí, claro, por los diputados un poco en pánico, buscando a quién responsabilizar, en circunstancias que esto es una moción que yo creo bien inspirada a la que venía a la Cámara, pero ayer esto fue una locura, y yo creo en este sentido ser claro, o sea, el problema aquí no son los medidores, Entonces, como yo escucho todas las bondades que usted plantea, ministra, en el tema de la calidad, de la munición, de los medidores, de empalme, de la mejora de la lectura, la pregunta que surge es, ¿qué usted hubiese hecho distinto de lo que se hizo en la ley? ¿El plazo? Porque yo de sus palabras también desprendo que esto se iba a hacer igual. ¿Qué es lo que usted hubiese hecho distinto? Sería bueno conocerlo. Y yo creo que lo que no queda del todo claro, se logra responder lo que planteaba el senador Lizalde, varios se han referido, que cómo se comienza a cobrar por un servicio, una inversión no hecha y un servicio que el usuario aún no está recibiendo. El industrial y el domiciliario no están recibiendo ese beneficio. Entonces ayer yo escuchaba al presidente Piñera y como que se tiende a naturalizar que esta inversión que hay que hacer, que es necesaria, todos concluimos lo mismo, pero que tiene que cargarse al usuario. ¿Eso en qué se funda? ¿De dónde arranca? ¿Dónde se fundamenta el que el usuario tiene que pagar por algo que todavía no recibe y no está materializado? Gracias. Gracias, senador. Senador Sandoval. Sí, gracias, presidenta. En realidad, a la pregunta que nos dejó el senador Galilea, ahí ya se han respondido sustantivamente, particularmente con relación al impacto. Él me señalaba de que cuál es el efecto real, porque en realidad como que se ha demonizado el famoso medidor inteligente y surgió una avalancha, ¿verdad?, o un tsunami de opinión pública que se ha centrado en algunos ámbitos en materia de lo que significa la gestión parlamentaria, en materia de legislación. Creo que ha habido también una sobrereacción frente a este tema que nos ha dejado un poquito mal parados nosotros como institución, como parlamentarios. Precisamente se plantea eso, el incremento, el efecto mayor en el incremento de estas tarifas anunciadas. Usted me ha señalado, ¿verdad?, que fundamentalmente están contenidos por el tipo de cambio, ¿verdad?, el alza del dólar como un factor relevante en cerca del 80%. Y lo segundo, ministra, lo que planteaba también, básicamente era cómo se construía ese costo, esa alza de tarifa. Y quiero aprovechar la coyuntura que me da la presidenta. Como yo estoy en un sistema aislado, ¿cuál es el impacto que tiene este tema en los sistemas aislados? Y creo que ha faltado aquí fundamentalmente un manejo de la información. Yo creo que aquí hay un tema además que es difícil contener y es difícil revertir el proceso de información pública. Vimos hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, la prensa, los canales de televisión. Aquí hay una suerte donde somos corresponsables de un alza de los altos costos, ¿verdad?, que le significa a los usuarios. Creo que ahí va a haber que trabajar. Es curioso, por ejemplo, cuando se habló de la ley de equidad tarifaria, que significó una rebaja sustantiva a muchos usuarios a lo largo del país, no tuvo ningún impacto comunicacional como lo tuvo este tema. Y si uno se reduce o se restringe exclusivamente a cuál es el impacto de este medidor, es hoy día irrelevante o debería ser irrelevante en la discusión pública, pensando en todos los beneficios que esto va a reportar. ¿Cuántas veces los usuarios no se quejaban porque, ¿a quién llamaba? Yo tengo un problema eléctrico en mi región de Aysén y me contesta alguien de Osorno, no de la región de Aysén, ¿ya? Porque esa está en otro lugar. O la reposición, o los costos asociados, los servicios. Uno siempre le queda la duda, el que toma el medidor, ¿era la medición precisa? O sea, hay toda una serie de cambios. Yo creo que hay mucho de información de calidad que hay que transmitir también a las comunidades. Pero igual, como estamos en un sistema aislado, en el caso nuestro, me gustaría saber si hay un impacto asociado en esa dirección y agradecerle la claridad respecto al tema. Y lo último, lo que señala el señor Alejandro García, es que en realidad si hay cobros anticipados, creo que es una situación hay que resolverla. Gracias. El senador Navarro me había pedido... Ministra, solo una aclaración, quiero leer lo siguiente. Primero, decirte que está claro que el sistema de fijación de la tarifa
tiene que tener mayor claridad. Mayor claridad, es decir, el grado de arbitrariedad de los 2/3 más 1/3 o el tema del todo o nada, porque en definitiva los volúmenes de recursos son inimaginables. Y quiero leerle textualmente la información que hemos recabado de un conjunto importante de universidades europeas, encabezadas por la Universidad de Ciencia Aplicada de Ámsterdam, que elaboró estudio de errores de medidores de energía estática causados por interferencia electromagnética, el que determinó que los llamados medidores inteligentes han tenido lecturas falsas que han generado un aumento del consumo de hasta un 582% más alto. Así, el estudio revela que 750.000 medidores han sido instalados en Holanda, a pesar de que en la mayoría de los casos se estableció un mayor consumo proveniente efectivamente de un error en la que se acrecentó por el consumo moderno de aparatos que disminuyen la energía. Claramente hay información científica de que efectivamente los medidores inteligentes tienen que estar certificados. Y siento que ese es un tema crucial. Y segundo, solamente ratificarle el tema de la voluntariedad. Si bien en la ley queda así, yo por lo menos estamos con mi equipo jurídico haciendo todas las oraciones, porque es un tanto violento si la gente tiene que retirar su medidor, le vamos a instalar uno para cobrarle y ese es mío. Forma parte, yo creo que incluso si la ley lo permitiera, hay un debate permanente en este Senado sobre el derecho a la propiedad privada, que es irrenunciable y esta Constitución lo protege incluso por sobre la vida. Ese medidor hoy día es de propiedad privada de la gente. Y por tanto es muy claro decirle, mire, si usted tiene su medidor, usted determinará si lo quiere cambiar o no lo quiere cambiar. Porque hoy día es suyo, porque además le van a cambiar un medidor y le van a cobrar uno nuevo. Y no sé quién se queda con el medidor, el medidor viejo, que hace la gente con el medidor de su propiedad. Y si tiene compensación, si la empresa lo retira. Pero solo decirle de que necesitamos una certificación de estos medidores inteligentes y necesitamos una muy buena campaña de explicación de estos mecanismos. Esta es una gran oportunidad respecto de entrarle al fondo de cómo se fijan las tarifas, porque en materia de sanitarias, Penco, Tomé tienen emisarios. ¿Y qué nos cobran en la tarifa? Nos cobran servicios de tratamiento de agua servida. Y lo que hay es un emisario que tiene un tratamiento, digamos, de los sólidos y después se echan 1.600 metros ahí en la bahía de Penco y en la bahía de Concepción y de Tomé. No hay tratamiento, sin embargo lo pagamos igual. Este fue un fuerte debate cuando hicimos el proceso de privatización del sistema sanitario, al cual yo voté en contra. Me acuerdo en su oportunidad, y Corfo cedió su participación y lo privatizó completo. Y yo creo que allí lo que perdimos fue capacidad de fiscalización respecto al Estado para que estos servicios monopólicos, porque en materia sanitaria, ministra, le cobran hasta el agua del alcantarillado y el agua que usted lava la loza se la cobran por el mismo efecto. Por tanto, requerimos mayor capacidad de fiscalización y mi pregunta es millón. ¿Qué capacidad de fiscalización tiene el Ministerio de Energía para este tema? Porque va a depender de eso los grados de credibilidad. Y termino diciendo lo siguiente, a lo menos hemos hecho en mi región 2 denuncias y le hemos ganado el FIO, porque tenían medidores de presión con presión inferior a la norma técnica, es decir, nos vendían aire. Y han sido recompensados los vecinos en 60, 80, 100 millones de vuelta a través de la tarifa, no catch, porque efectivamente la norma de presión mínima que establecía que el medidor funcionara estaba bajo la ley y la empresa tuvo que devolver prorroteado a cientos de usuarios, en el caso de Tomé, esto. Y eso se logró porque exigimos fiscalización, no porque la empresa se autofiscalice. Y por tanto aquí quiero recordar que en la Comisión de Economía, el año 2016, una indicación del senador Tuma de quien habla, fue rechazada. Nosotros pedimos que CERNAC fiscalizara a las empresas reguladas monopólicas. Y esa indicación fue votada en contra, 3-2. Y perdimos la capacidad que estas empresas monopólicas, del cual no hay dónde comprar alternativamente, pudieran defender por CERNAC y por tanto al consumidor. Tenemos una débil defensa de los usuarios y los consumidores en materia de estas empresas reguladas y eso es algo que el Ministerio de Energía tiene que hacerse cargo. Y eso es el tema de la fiscalización. No nos permitieron que CERNAC fiscalizara, no fue posible, entonces la fiscalización queda en sus manos, el Ministerio de Energía. ¿Qué capacidad tiene para esa fiscalización? Muchas gracias. Me ha solicitado la palabra el senador Rafael Pons y el senador Alejandro Guiller y con eso concluimos, ministra, para que pueda responder. Gracias, presidenta. Ministra, solamente una
de las dudas, más allá de la explicación que usted nos ha dado y que hemos entendido mejor, de mejor manera, todo el conflicto que se ha creado tanto por la prensa, por la televisión y otros medios, con respecto al tema de los medidores. Sin embargo, hay algo que uno está analizando, y lo hemos conversado en off con el senador Guillé, también con el senador García Huidobro. Este modelo de fijar las tarifas viene del año 82, y la verdad las cosas que ha tenido pocas variaciones. Y generalmente, tanto en las eléctricas como en las sanitarias, se negocia anticipadamente a las inversiones que van a hacer las empresas. Así lo tengo entendido. Si tengo el error, usted me saca. Y obviamente que cuando negocio la tarifa, yo digo cuáles son las inversiones que voy a hacer y se me fija la tarifa que empiezo a cobrar a los usuarios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, obviamente lo que ha planteado el senador Insalde, que son los usuarios los que estarían financiando y no las empresas, porque además ellos tienen una utilidad que la deben calcular al momento de fijar las inversiones por estas inversiones, pero que en definitiva la están recuperando anticipadamente por el cobro que le hacen a cada uno de los usuarios del sistema. Ante eso, yo la pregunta que le quiero hacer a usted es si existe o de qué forma podríamos hacer más justo el negocio propietario de las empresas, en el sentido de que las utilidades sean por las inversiones que hacen, como lo hace cualquier empresario en este país, y no anticipadamente como aparentemente es lo que está sucediendo. Eso, ministro. Muchas gracias. Senador Alejandro Guiller. Gracias, presidenta. Y para un poco ir cerrando, ¿no? Yo quiero saber si el gobierno asume que aquí hay un problema político, porque el impacto que esto puede tener en la actitud del consumidor, del usuario, hacer este cambio tecnológico se puede ver retrasado por muchos años si no se despeja bien lo que está en juego. Y por lo tanto un retroceso para toda la modernización del sector eléctrico, y por esa razón creo que tienen que asumir que acá hay un tema que va más allá de la ley que aprobó el Congreso, más allá incluso del medidor en sí, más allá de las aprehensiones del senador Navarro, que por eso que se supone que hay un proceso de validación técnica, ¿no? Sino que además hay un problema de percepción pública que se instaló negativo frente a este cambio tecnológico. Y por eso mismo le pido, ministra, que esto se aborde como corresponde en el gobierno, de que van a tener que realizar una acción de transparencia y de explicación de todos los beneficios que esto tiene y las condiciones en que se aplica. Y cierro adhiriendo a que hay ciertos modelos de negocio aplicados en circunstancias históricas que todos conocemos, no tiene sentido ahora volver a eso, pero que ya no son razonables a los ojos de la opinión pública de sentir que ellos financian las inversiones y además le están cobrando antes de ir a recibir los beneficios. Eso no es presentable en ninguna parte. Muchas gracias, ministro. Ministra. Muchas gracias por todas las consultas. Espero poder responderlas todas en breve tiempo que nos queda. Respecto de los comentarios del senador Guillé, respecto de este modelo de negocio que generó expectativas de baja de costo y que en realidad no se han materializado, bueno, yo no puedo más que concordar que acá hay que hacer procesos transparentes, abiertos y decir las consecuencias que tienen las decisiones que se toman. Cuando se decide como país elevar el estándar de un servicio, y eso involucra inversiones y que somos un país que da un marco regulatorio que provee las certezas jurídicas que se requieren para realizar las inversiones, la verdad es que tenemos que ser transparentes y decir, bueno, ¿cuál va a ser ese efecto? Yo no me puedo hacer cargo de si en su momento se generaron falsas expectativas. Lo que sí puedo comprometer, y ahí me tomo de sus palabras finales, es que este gobierno se va a preocupar primero de una fiscalización respecto de que las inversiones sean realizadas y de que se cumplan las exigencias de calidad que están en la norma. Y segundo, de que en el proceso tarifario que se viene hacia adelante vamos a ser muy exhaustivos en especificar e identificar todos aquellos ahorros de costos que deben incorporarse para que las tarifas no
reconozcan, o sea, sí reconozcan esos ahorros que contempla esta medida. Hay un par de temas técnicos, después, si usted me lo permite, Presidenta, voy a pasarle la palabra aquí a José Carrasco, jefe de la División de Mercados Energéticos, pero creo que mejor termino yo y te paso la palabra. También lo que se ha preguntado ya en varias intervenciones sobre esto de que se cobre en forma anticipada. No es lo normal. Lo normal es que el proceso tarifario de partida hace un modelo de empresa eficiente, o sea, no es una empresa real. Partiendo por eso, o sea, no es que la empresa dice lo que va a invertir y yo todo eso lo meto en esta canasta y determino la tarifa. Tiene que ser un proceso riguroso que simule una empresa eficiente. Si la empresa real tiene más costos que eso, problema de la empresa. Y eso es labor del regulador determinar cuáles específicamente son esos costos. ¿Que se pudo haber esperado otro proceso tarifario? Probablemente sí. Se tomó la decisión de hacer un VAT interperido, se hizo el proceso que contempla la ley, pero ojo con decir que se están cobrando cosas que no existen, porque insisto, la norma de calidad está vigente y es exigible desde el primer momento. Por lo tanto, están aquí consideradas inversiones que sí tienen que hacer las empresas para cumplir con esa norma. Claro que sí, porque se les está midiendo y lo que no cumplan van a haber sanciones. Ahora, el rol no es... Bueno, ese es ciertamente... Ojo, ese es nuestro rol del punto de vista de calidad de servicio. Pero efectivamente, yendo más allá de eso, el mandato específico fue, ojo, que acá vamos a fiscalizar que efectivamente esas inversiones se han hecho. Respecto de las preguntas del senador García Huidobro, bueno, ya me refería a la expectativa que se generó inicial de la urgencia de la ley de distribución, no me cabe ninguna duda. Yo creo que, y respondiendo al senador Quintana, ¿qué hubiese hecho distinto? Probablemente hubiese acelerado más la ley de distribución, una ley que se comprometió en el gobierno anterior, se avanzó en la parte de diagnóstico, pero solo en la parte de diagnóstico. Es una ley difícil, es una ley, este es un cambio, una transformación energética que estamos viviendo en todo el mundo y por lo tanto no hay un modelo óptimo a seguir. Acá hay que meter mucha cabeza, mucho trabajo, congregar, hacerlo lo más participativo posible, y ahí también la invitación es a los senadores, a los diputados y sus asesores a que en su momento nosotros vamos a mostrarle toda esta información de modo tal de que estemos todos muy bien informados de lo que queremos hacer. Pero ciertamente mejor hubiese sido ya tenerla vigente. Nuestro compromiso es trabajarlo con mucho rigor y con mucho trabajo durante este año para ingresar hacia fines de este año al Congreso con eso. Y obviamente la labor de la superintendencia en términos de fiscalizar todos y cada uno de los cobros que se hacen, el llamado a la ciudadanía a reclamar ante la SEC si es que hay algún cobro que le parece cuestionable, sin lugar a duda eso lo vamos a hacer. El senador Quintana, en parte creo haber respondido respecto del... Perdón, el senador Quintana... Perdón. Los timings. Lo sé. Respecto de los timings de la ley de distribución y del nuevo VAT, yo creo que está contestado, me parece. Usted me dice se desprenden solo aspectos positivos. Yo sí creo que este es un paso que como país tenemos que dar. Esto es un cambio tecnológico que abre muchas oportunidades para los consumidores, que va a permitir una mejor prestación de un servicio, que va a dar más seguridad de suministro, que va a permitir desplegar otros servicios y programas y ofrecérselos a los clientes, y los clientes van a tener más poder de decisión en cuándo consumen, en cómo consumen y cuánto ahorran. Por lo tanto, creo que es un paso que hay que dar. Y en eso una invitación también al mundo parlamentario de
acompañarnos en el sentido de que esto es un paso hacia adelante y que es bueno para los consumidores, entendiendo la legítima preocupación que ha habido respecto de esta desinformación que realmente hubo en cuanto a qué iba a significar esto en términos de cobro, pero el cambio tecnológico es importante porque estos medidores nos van a abrir muchas oportunidades. Creo ya haber contestado por qué pagar por algo que no existe. Yo insisto, la norma técnica ya está vigente, que se pudo haber hecho distinto en términos de los medidores, probablemente sí. Respecto de las preguntas del senador Sandoval, en representación del senador Galilea, que mencionaba la sobrereacción que ha habido respecto de lo legislado. Yo creo que hubo una buena intención en legislar en esta materia. Creo que cuando uno entiende los medidores como parte integral de un sistema de monitoreo y control que tiene que estar a cargo de las empresas distribuidoras, creo que va en la dirección correcta. Efectivamente, el senador Navarro señala que él cree que es buena la voluntariedad. Es verdad, siempre va a ser buena la voluntariedad. Sin embargo, también hay que tener conciencia que estos medidores inteligentes son costosos. Valen del orden de 90.000 pesos. Por lo tanto, no es fácil para los clientes comprar ese medidor. Y por lo tanto, la voluntariedad podría significar un retraso en este proceso de modernización que busca justamente beneficiar a los consumidores y a los clientes. Es una tecnología que es cara para el normal de los bolsillos de todos los chilenos y por lo tanto es bueno que esa inversión la haga la empresa y también es bueno que se haga cargo de la mantención y reposición y no tengamos las situaciones que hemos vivido en las emergencias antes mencionadas. Senador Sandoval, respecto a su preocupación de los sistemas aislados, esto no impacta a los sistemas aislados, tienen un sistema regulado completamente distinto. Los sistemas aislados en la ley están contemplados como un acuerdo que se hace entre el municipio y el prestador del servicio y en ese acuerdo se definen todas las características, la calidad de suministro, los tiempos de interrupción por lo tanto, no le son aplicables estas medidas que sí aplican al sistema eléctrico nacional. Comparto plenamente que hay que comunicar más los beneficios, hay que trabajar en la transparencia de las distintas procesos que se llevan a cabo. Y tiene que existir ciertamente, senador Navarro, mayor claridad en los procesos tarifarios. Es verdad que estos son procesos que han regido por décadas en nuestro país, son también los procesos que han permitido que Chile hoy día cuente con más del 99% de cobertura de electricidad, sin perjuicio de que nos preocupan y nos ocupan aquellos que hoy día todavía tienen un suministro deficiente o no tienen suministro de energía y estamos abocados a eso como ministerio, pero finalmente es un proceso que está arreglado, que, insisto, simula una empresa eficiente y a partir de eso determina las tarifas a los clientes. Por lo tanto, aún siendo un segmento monopólico, las tarifas están reguladas para imitar lo que sería un mercado competitivo. Respecto de los informes y los estudios que menciona de que pudieran haber errores de medición en los medidores, yo creo que si hay algo bueno es que hay países desarrollados que ya han avanzado mucho más que nosotros en estas tecnologías. Estas experiencias, sin lugar a dudas, son importantes de mirarlas y es por eso que también el trabajo de la Comisión Nacional de Energía en la determinación, en este anexo técnico de las características de los medidores es fundamental para dar plena garantía de que los medidores miden lo que se consume, no miden ni más ni menos que eso, y de que van a generar importantes mejoras. Pensemos que en el año 2018 a la SEC se presentaron más de 30.000 reclamos por error de medición. Eso ya no va a existir porque va a estar en línea. No va a haber error en la persona que va y toma el registro y después se traspasa una planilla. Entonces son
cosas pequeñas, pero no tan pequeñas para el consumidor, porque finalmente esos son 30.000 reclamos de gente que tiene que perseguir que esto se corrija, es tiempo, es un desgaste en recursos. Absolutamente. Así es, así es. Por eso es tan importante hacer estos avances y introducir la tecnología al sistema. Mi letra. La capacidad de fiscalización de la SEC que usted mencionaba, bueno, efectivamente la SEC se ha ido potenciando y evidentemente este es un tema que, siendo de tal importancia para la ciudadanía, va a ser particularmente, se le hacer seguimiento, va a ser fiscalizado y sancionado si es que amerita. Por último, sí, pero creo haber contestado su pregunta, senador Proens. Y finalmente, con la observación del senador Guillé, efectivamente estos temas que son profundamente ciudadanos, porque realmente da cuenta el revuelo que esto ha generado, la importancia de que tengamos la información a la vista, es fundamental. Porque, como usted muy bien señala, nosotros no queremos que esto se traduzca en un retroceso tecnológico. Esto tenemos que saber subirnos a este cambio tecnológico que es beneficioso, que abre oportunidades, y por lo tanto que esta discusión sea llevada con el máximo de transparencia, con el máximo de responsabilidad, porque creemos que esto es positivo, y como gobierno, como les dije antes, nuestro compromiso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto tenga un impacto mínimo o cero en las tarifas. Ministra, queremos agradecerle su presencia en esta comisión. Creo que ha sido también un elemento, ha sido un elemento bien clarificador, porque usted ha dejado claro que aún no existe la norma y que están en ese proceso, en el anexo técnico, para establecer las características y los estándares que debe tener estos nuevos medidores. Creemos importante, ministra, dejarla desde ya invitada a usted, al organismo técnico, para que venga, una vez concluido este proceso, a exponer. Sabemos que este es un tema absolutamente administrativo, no tiene la obligatoriedad de pasar por el Parlamento, pero queremos invitarla a que pueda venir a compartir estos aspectos que va a considerar el anexo técnico respecto de las características de estos nuevos medidores. De la misma forma, quisiera recabar el acuerdo para que la Biblioteca del Congreso prepare un informe de política comparada respecto de cuáles han sido los impactos en las tarifas en aquellas ciudades, en aquellos territorios en donde ya se han aplicado medidores inteligentes, en otras experiencias en el mundo, y mirar esas características que tienen esos medidores, de manera de que cuando conozcamos este anexo técnico podamos también tener una opinión al respecto. Y quisiera, ministra, porque usted señala que el PNP, que está en la Contraloría, va a significar un alza, y creo que esto es bien importante dejarlo en claro y despejarlo. Por eso decíamos, esta reunión, este encuentro tiene dos momentos. Uno, que es hablar respecto de lo que fue este proyecto de ley, en donde lo que buscaba era generar una respuesta frente a situaciones de emergencia, que no se le cargara a las mismas personas que habían sido ya damnificadas los cobros por la reposición, los empalmes, y en ese sentido también seguimos considerando que es un avance y que por lo tanto aquellas empresas que se dedican a la distribución tienen que hacerse cargo de entregar el servicio, que por lo tanto no le pueden traspasar al usuario equipos como postes, cables, empalmes o medidores. Pero quiero ir al PNP que usted señala. Usted nos dice que, y por lo tanto otra conversación tiene que ver con posibles alzas de tarifa, que decía yo era esta mala noticia que usted había compartido en el día de hoy. Y usted señala que esta alza va a estar dada fundamentalmente por la indexación del dólar. Quiero preguntarle cuánto pesa en este nuevo PNP la central campesino, central que, como aquí también se ha señalado, no está construida.
y sin embargo se quiere asociar al costo de la tarifa cargándoselo a los usuarios para que le hagan la inversión al privado. Eso, ministra, y con eso terminaríamos porque tenemos otro punto en la tabla. Muchas gracias, presidenta. Sí, bueno, dos cosas, una antes y una después. La primera, que efectivamente el tema del precio del PNP, del precio nuevo promedio, va a incidir en las tarifas. Nuestra estimación, como le decía, es del orden de 10%, pero es completamente distinta a la discusión que se ha dado en estos días de los medidores y de esto. Es importante porque de alguna manera se empieza a enredar la discusión y la verdad es que son situaciones completamente distintas y tal como le señalaba en lo del PNP, el 80% es efecto dólar y el resto son las licitaciones. El tema que usted menciona, senadora, es un tema que a nosotros también nos preocupa. Efectivamente, esta fue una licitación efectuada a fines del 2014 en la cual se adjudicaron una serie de proyectos para cumplir con el compromiso de suministro a partir del 1 de enero de este año. La Central Campesino, por distintas circunstancias, entre otras que tuvo un revés en la Corte Suprema y que entonces tuvo que retrotraer todo su proceso de aprobación ambiental, no ha iniciado construcción. A nosotros ciertamente eso nos preocupa. Estamos en conversaciones para conocer cuál va a ser la forma en que ellos van a suministrar esa energía comprometida, porque evidentemente los procesos de licitación lo que buscan es gatillar proyectos nuevos, y si es que por alguna circunstancia un proyecto no se puede ejecutar, que éste sea reemplazado por proyectos equivalentes. Esa es una discusión que se está llevando a cabo entre la Comisión Nacional de Energía, que básicamente le pidió a las empresas distribuidoras que revisaran entonces cuál es la condición en la cual van a suministrar esta energía que se comprometió, como le decía, en la licitación del año 2014. Entonces, en este caso no podría estar en el PNP, en el precio promedio, porque no existe la obra, no se podría estar cobrando respecto de una obra que no existe, y no estamos hablando ahí de una inversión de 90.000 pesos como significa un medidor, sino de miles de millones de dólares. Esa es una discusión bien de fondo, porque para que no estuviera en el PNP habría que invalidar ese contrato, y por lo tanto esto es lo que justamente se está revisando, porque evidentemente lo que queremos es que hayan proyectos que respalden esta obligación de suministro, que no se intermedie energía, y eso es precisamente lo que tiene que presentar la empresa. Y por último, no sé si le quedo con alguna duda, por último solamente... No hay duda, tengo nada. Legalmente hoy día está en el PNP, pero evidentemente la misma preocupación que usted manifiesta la levantó la Comisión Nacional de Energía, y es eso lo que hoy día está bajo revisión. Que si este PNP va a significar un alza en las tarifas de los ciudadanos, no es posible que esa alza incorpore una obra que no existe. Y que quiero en esto además dejarlo manifiesto, no estamos hablando de una obra que tiene un costo como lo que aquí se ha tratado de meter en esta discusión, que son los medidores, que son 90.000 pesos. No, estamos hablando de una obra, de una central que no existe. Bueno, precisamente eso es lo que está en revisión, porque la obligación de la compañía que efectivamente comprometió ese proyecto es suministrar entonces esa energía que comprometió, y por lo tanto estamos ocupados de esa materia.
Por último, senadora, si usted me lo permite, solamente invitarlos a darle celeridad al proyecto de ley de eficiencia energética. Creemos que parte de esta transición energética, parte de crear cultura de eficiencia energética y hacer buen uso de nuestra energía, pasa por tener este proyecto de ley. Creemos que es una deuda pendiente legislar en esta materia, así que la invitación es: invítenme todas las veces que quieran, pero saquémosla adelante. Muchas gracias. Y reiteramos, porque en eficiencia energética tomamos un acuerdo como comisión a partir de lo que habíamos conversado, y es que constituyamos este equipo de asesores para buscar. Ya tenemos un cuadro bastante completo de todos nuestros invitados, de las opiniones, de las distintas ponderaciones que cada uno de ellos tiene a esta iniciativa, y por cierto, también a una estrategia en la que nosotros hemos concurrido en años anteriores a poder avanzar, porque en esta discusión, en esta conversación, nos hemos quedado bastante en el tema de las tarifas, que es importante, pero también lo que nos debe importar como sociedad es generación de energías limpias. Entonces, a partir de lo que hicimos en un momento determinado, vamos a cumplir 5 años la meta que nos habíamos propuesto de generación de energías limpias al 2020, un porcentaje de nuestra matriz, y creemos que en ese sentido tenemos que iniciativas como eficiencia energética van ayudando en esta dirección. Entonces, vamos a ponderar las observaciones, comentarios que nos hicieron muchos de nuestros invitados, pero también a la luz de lo que hemos comprometido en materia de estrategia nacional energética en nuestro país. Y ahora punta de aquí del senador, así que ahí está. Ministra, le reiteramos la invitación para que cuando se concrete ya el anexo técnico que permita conocer las características de estos medidores, pueda usted compartirlo, socializarlo acá en esta comisión. Será muy bienvenida. Muchas gracias. Vamos a tener un receso 2 minutos para despedir a nuestra invitada y luego vamos a escuchar a dirigentes que vienen de regiones.